Hola, hola de nuevo, ¿cómo están? Soy Frobe Jochaeta, creador del cómic independiente Junjun Inuki y esto es el episodio 7 de Cómics Hechos en Guate. Ya estamos en un nuevo año y siendo totalmente honesto con ustedes, siento que descansé como nunca. Realmente me desconecté por completo y por lo mismo creo que me está costando un poco arrancar motores y recuperar mi ritmo habitual. Pero he estado pensando que eso pues está bien. Cuando trabajamos en proyectos personales por puro amor al arte, tenemos la libertad de definir nuestros propios tiempos y disfrutar el viaje sin presiones. Pero a pesar de este ritmo más tranquilo, les cuento que ya pude avanzar en terminar 4 páginas completas del cómic número 5. Este año es muy especial para mí porque este número va a cerrar la primera mitad de la saga y abre la puerta a un gran evento, la publicación del primer tomo recopilatorio de Junjun Inuki. Ahorita estoy viendo la viabilidad y cotización con la imprenta para traerles un libro de unas 200 páginas, con algunos extras y pues mucho cariño. Algo súper chilero y de calidad que valga la pena realmente tener en sus libreras. Así que a seguir trabajando duro porque este año promete muchísimo. Además de este hito, con el podcast también estoy alcanzando un punto importante, la mitad de la primera temporada. Quiero que cada temporada tenga 12 episodios, así que cuando lleguemos a ese momento en abril, me tomaré unos meses de descanso del podcast para retomarlo nuevamente con la temporada 2, con otros 12 episodios y 6 invitados nuevos. Hay varias cosas que quiero implementar y mejorar, pero pues voy paso a paso. Para mientras, espero sigan disfrutando del programa y que se lo pasen bien en este pequeño espacio de cómics hechos en Guate. Hoy les quiero hablar de un tema que para mí es sumamente importante. Yo sé que actualmente muchas cosas son digitales y pues está bien que todo esté disponible en formato digital. El cómic digital también es muy importante, pero para mí, en mi opinión personal, me parece que lo material y los objetos tangibles son fundamentales para la formación de la historia y la cultura de una región. Los primeros cómics que leí fueron en formatos impresos. No eran solo la historia que contaba, también era esa experiencia de pasar las páginas, sostener algo en tus manos, cuidarlos, guardarlos, tenerlos ahí siempre presentes en la librera. He comprado y consumido cómics y mangas en formatos digitales. No niego que es algo súper conveniente, sobre todo cuando esos cómics no están tan accesibles de conseguir en formato físico. Pero todos mis cómics y mangas favoritos los tengo en formato impreso en mi librera, donde siempre los puedo ver y tener presentes. Es por esto que para este episodio, que voy a dividir en 2 partes, quiero platicarles del arte de imprimir cómics. Para hablar del arte de la impresión de cómics, voy a comenzar platicándoles un poquito de historia. Primero nos vamos a ir a los 3 mercados de cómics más grandes del mundo: el mercado norteamericano, el europeo y el japonés. Y ya de último vamos a regresar y hablar un poquito del cómic impreso en Latinoamérica. Por cierto, voy a estar mencionando algunas medidas de los cómics, así que si quieren pueden tener una regla a la mano para que les sea más fácil visualizar los diferentes tamaños de impresión de cómics alrededor del mundo. Cada vez que digo una medida, primero es el ancho y luego el alto. Bien, primero nos vamos para el norte para hablar de los cómics de Estados Unidos. Es muy importante entender el contexto histórico en el que aparecieron los cómics en Norteamérica. Primero que nada, fueron un subproducto de la industria de los periódicos neoyorquinos de 1890 aproximadamente. 2 magnates de la industria, Joseph Pulitzer con el New York World y William Randolph Hearst con el New York Journal, se dieron cuenta que los dibujos de las tiras cómicas atraían más lectores, lo que significaba más ventas de sus periódicos, sobre todo por la gran cantidad de migrantes que no hablaban inglés y que vivían en la ciudad. Esto hizo posible el primer boom de las tiras cómicas. Sin embargo, se venía una crisis económica terrible.
Y en 1933, en el punto más alto de la depresión, a Maxwell Gaines, un empresario de Eastern Color Printing, se le ocurrió la brillante idea de recopilar lo más valioso de los periódicos, las tiras cómicas, e intentó venderlas como una revista individual a 10 centavos. Los periódicos se imprimían en formato tabloide, así que para reducir costos partió el tabloide a la mitad y ahí fue donde nació el primer tamaño estándar del cómic en formato grapa, de unos 19 por 26 centímetros. La calidad de la impresión era muy pobre, pero la gente amó la idea de los comic books y los compraba en cantidades enormes, lo que dio paso a la edad de oro del cómic norteamericano, con la aparición de National Comics en 1934, la cual más tarde se convertiría en DC Comics. Con el pasar de los años, el tamaño estándar de los cómics norteamericanos en formato grapa tuvo una pequeña variación y pasó de medir los 19 por 26 centímetros a medir 17 por 26, con 32 páginas impresas en un papel brillante de mejor calidad. De las 32 páginas, por lo general, solo 22 son de historia y el resto es publicidad cuando estamos hablando de cómics formato grapa de Estados Unidos. Además de los formatos grapa que se publican mensualmente, también existen los recopilatorios o TPP, que quieren decir Trade Paperbacks, que recopilan entre 5 y 10 cómics de grapa y pueden agruparse por volúmenes conteniendo arcos completos de historias sin tener relaciones unos con otros. Por ejemplo, el TPP de Batman Hush contiene los números 608 al 619 de la serie, pero este TPP no se conecta directamente con ningún otro y funciona como un libro independiente. Por lo general, los TPPs conservan el mismo tamaño que los cómics en grapas, aunque hay algunos un poquito más grandes. Además del formato grapa y el TPP, en Estados Unidos también son populares los formatos ómnibus, que recopilan muchos más capítulos de una serie, entre 20 y 30 capítulos de grapa, convirtiéndose en un objeto más de lujo y coleccionable que los otros dos, y por lo general son un poco más grandes, tienen tapadura, se imprimen en papel de mejor calidad y no contienen publicidad. A diferencia de Estados Unidos, donde el cómic nació como un objeto barato de consumo masivo, en Europa el cómic nació como un objeto más elegante y de calidad que buscaba ocupar un espacio en las librerías y no en los stands de periódicos. Aproximadamente en la misma época en la que se fundó National Comics en América, surgieron en Europa revistas antológicas que reunían a diversos autores. En estas publicaciones, los artistas entregaban una página de sus historias de forma semanal o mensual, siendo el Journal de Spirou una de las pioneras, donde se publicaron por primera vez grandes del cómic europeo como Spirou, Lucky Luke y Los Pitufos. Unos años más tarde aparecería también la legendaria revista Pilot, donde se publicaron cómics como Asterix, Valerian y Blueberry, donde haría su debut artístico el maestro Moebius. Luego de la guerra se estandarizó el formato del álbum franco-belga, siendo mucho más grande que el estándar norteamericano. En vez de los 17 por 26 centímetros del cómic grapa estadounidense, el álbum europeo mide 22 por 29 centímetros. Tiene 48 páginas solo de historia, sin publicidad. En vez de grapa, son de formato libro, cosido y todos tienen tapa semidura de cartón. La continuidad es otra cosa en la que se diferencian considerablemente. Mientras que en Estados Unidos los cómics de grapa se publican mensualmente, en Europa los cómics álbum o bande dessinée se publican por lo general de forma anual y todos son cómics de autor. Solo con este cambio en la mentalidad de publicación podemos ver también un cambio grande en los formatos recopilatorios. Ya que en Europa no existe un formato más ligero como las grapas, los álbumes ya son un formato coleccionable que se conserva muy bien en una librera. El formato compilatorio aquí es únicamente la integral, un formato más grueso que recopila unos 5 álbumes, o por decirlo de otra forma, unos 5 años de la publicación.
Pero además de incluir los álbumes, también incluye material adicional como historias de producción, bocetos inéditos o material extra que se vuelve muy atractivo para los coleccionistas. En Europa es muy importante la calidad y el lujo de las publicaciones. Las integrales suelen tener el mismo tamaño que los álbumes, pero con tapas duras de lujo. Ahora nos vamos a Japón, donde el mercado y la historia del cómic es una especie de mezcla entre Norteamérica y Europa, pero mucho más enfocado en la impresión en masa de baja calidad. En 1945, con una economía devastada luego de la guerra, surgieron los akahon en Japón, que eran cómics muy baratos, impresos en papel de muy mala calidad que se vendían en puestos callejeros, usualmente de tamaño B6, de unos 12 por 18 centímetros. Fueron un enorme éxito, ya que los japoneses necesitaban algo que les permitiera salir un poco de su realidad y los horrores de la guerra, y estas historias de fantasía y fuerte carga emocional se convirtieron en el vehículo perfecto. En 1947 apareció un artista que lo revolucionó todo, Osamu Tezuka. Publicó en este formato su historia Shin Takarajima, la nueva isla del tesoro, que vendió más de 400,000 copias, demostrando el poder del cómic para mover la economía del país. En los años 50 aparecieron las primeras revistas antológicas, donde varios artistas publicaban sus historietas semanalmente, como la Shonen Jump, por ejemplo. A diferencia de las revistas antológicas europeas, en Japón cada artista publica entre 10 y 15 páginas semanalmente en blanco y negro, en un papel reciclado de baja calidad que permite crear una publicación mucho más gruesa y mucho más económica, con unas 400 páginas más o menos, de las cuales unas 50 son de publicidad. El tamaño de estas revistas es bastante similar al estándar norteamericano, impresas en un formato B5 de unos 17 por 25 centímetros. El consumo se volvió tan masivo y la demanda por más historias para llenar estas páginas de las revistas semanales se volvió tan grande que comenzó a suceder un fenómeno muy interesante, donde cada revista semanal se convertiría en un laboratorio experimental, donde se evaluaría qué historias y qué autores tenían más aceptación, cancelando sin problema las series que no resultaban tan populares, para atraer nuevos talentos y nuevas historias constantemente. Las historias y los mangakas populares suelen conseguir que sus cómics se recopilen en formatos más pequeños de unos 11 por 17 centímetros, llamados tankobons, que recopilan aproximadamente unos 8 capítulos de las publicaciones semanales. Esto dependiendo de la cantidad de páginas. Quiere decir que cada tankobon por lo general se publica más o menos cada 2 meses y sigue fielmente la continuidad de la publicación. A diferencia de Estados Unidos, donde los derechos pertenecen a las editoriales como Marvel y DC, o en Europa, donde el autor es el propietario legal de toda su obra, el sistema japonés funciona como un modelo híbrido. En Japón, las editoriales pagan a los creadores por página para las revistas semanales, sin ofrecer regalías iniciales. Sin embargo, los autores comienzan a recibir regalías una vez su obra se recopila y publica en formato tankobon. En Japón hay otros 2 formatos de recopilatorios. Primero tenemos el bunkobon, que es todavía más pequeño que los tankobons, de unos 10 por 14 centímetros, que recopila entre 3 y 4 tomos de tankobons. Esto es más o menos unos 32 capítulos semanales, impreso en un papel de mucho mejor calidad. Son más pequeños con el objetivo de poder coleccionar las series más populares, sin ocupar tanto espacio en las libreras, ya que algunas series pueden llegar a tener muchísimos volúmenes de tankobons y cientos de capítulos semanales. Y finalmente está el formato Kanzenban, que es el estándar de lujo, más parecido a la integral europea, con una impresión un poco más grande que el tankobon, más o menos un formato A5 de unos 15 por 21 centímetros, con una calidad superior de papel, portadas de lujo, material adicional y en ocasiones algunas páginas a color. Bien, luego de dar este viajecito alrededor del mundo, regresamos a Latinoamérica,
donde además de las tiras cómicas impresas en los periódicos, el fenómeno del cómic sucedió aisladamente de dos formas muy distintas. La primera sucedió en México. En los años 40 se popularizó el formato de librito de cómic engrapado, una revista pequeña de 13 por 18 centímetros, impresa en un papel de baja calidad con una sola tinta, por lo general en color sepia, que se publicaba semanalmente y donde aparecieron títulos muy populares como Calimán, Chanoc y Águila Solitaria, que se vendían en los kioscos de periódicos, muy similar al caso norteamericano. La segunda sucedió en Argentina, que siguiendo la influencia europea comenzó a publicar revistas antológicas mensuales como la Misterix, La Fierro y Hora Cero, donde se publicaron historietas como El Eternauta y Ernie Pike, con artistas legendarios como Hugo Pratt y Alberto Breccia. Sin embargo, el crecimiento del cómic en Latinoamérica sufrió un severo golpe por culpa de las continuas dictaduras, las represiones en contra de la libertad de expresión y las crisis económicas. Esto hizo que el cómic en América Latina se convirtiera en un medio de resistencia cultural. Mientras que las editoriales y grandes cadenas de librerías preferían importar cómics extranjeros que invertir en los artistas e historias locales, los creadores de cómics latinoamericanos nos vimos forzados a lanzarnos en contra de la corriente y recurrir a la autopublicación, ya sea en formato fanzine o en formato de novela gráfica. El fanzine tiene muchísimos tamaños y formatos, tan diversos como la cantidad de autores que hay, pero el más utilizado es el A5 o media carta. Es justamente el tamaño que yo utilizo en mi cómic de Junjun Inuki. El fanzine se caracteriza porque es creado por una sola persona, ya sea de forma artesanal en casa o utilizando los servicios de una imprenta. La situación económica y cultural en nuestra región hace que el cómic latinoamericano sea uno de los medios más creativos y únicos en la narrativa del cómic mundial, con historias híbridas culturales en formatos sumamente diversos y en muchas ocasiones tan experimentales como cotidianos. En Latinoamérica no tenemos estándares fijos de ningún tipo. Carecemos del apoyo de entidades editoriales, literarias, gubernamentales, educativas y comerciales para promocionar, imprimir, celebrar o distribuir los cómics hechos en nuestros países. Somos casi un movimiento under a pesar de que exista un mercado mainstream para cómics extranjeros. En resumen, podemos decir que no existe una única forma de imprimir un cómic. Los hay de todos los tamaños. Diferentes países tienen diferentes estándares. Los hay con papel de muy mala calidad y de una calidad excepcional. Pero todos los cómics impresos son un objeto histórico lleno de una riqueza cultural incomparable, que valen la pena ser estudiados y preservados. En la segunda parte de este episodio les voy a platicar un poco más sobre los tipos de papel, los tipos de impresión y algunas otras curiosidades más de la industria y el arte de imprimir cómics. Espero de corazón que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Mil gracias por cada mensaje que me envían. De verdad los valoro mucho. Y si quieren apoyarme, recuerden dejarme unas 5 estrellitas de calificación o un like y compartir este episodio con algún amigo. Bueno, y si tienen ganas de una lectura entretenida, también pueden apoyarme comprando mi cómic Junjun Inuki. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos a la próxima. Mientras tanto, espero puedan leer muchos cómics hechos en Guate.